¿Cómo va? Horario de cursada, de 8:30 a 22:30 era Literal. el partido. Ah, ahora 8:30 arrancaba el partido. Sí. Sí. Y bueno, ¿Suspendemos la clase entonces? vamos a tratar de hacerlo rápido, aunque sea. ¿Cómo se le ocurre? Mirá que le dije a Messi, ni se te ocurra jugar, no juegues, que bueno, no me escuchó. Desubicado total. Sí, sí. Se cree la gran cosa ahora que es jugador del PSG. Bueno, ahí tenés que exponer el grupo 6. Sí, profe. Sí, nosotros. Sí. Bueno, ¿a quién quieren que le dé permiso? A mí. Cap. ¿A vos? ¿A vos, Maxi? Sí, sí. Para que te busco. Compartir el. Ahí está ya. Ahí arrancamos, profe. Bueno, ahí pongo a grabar. Bueno, Recording in progress. Listo, cuando quieran. bueno. Hola a todos, nosotros somos el grupo 6 y vamos a estar hablando sobre el control de los recursos. Para empezar, cuando hablamos sobre controlar los recursos, nos referimos principalmente al proceso de asegurar que los recursos físicos asignados al proyecto están disponibles tal como se planificaron, así como de monitorear la utilización de recursos planeados frente a la real y también tomar acciones correctivas según sea necesario. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál sería el beneficio de este proceso? Y bueno, el beneficio clave es asegurar que los recursos asignados están realmente disponibles para el proyecto, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y que también sean liberados cuando ya no se necesiten. Los recursos necesarios para el proyecto, como ya dije antes, deben ser asignados y liberados en el momento correcto, en el lugar correcto y en la cantidad justa para que el proyecto continúe sin los retrasos. En síntesis, el proceso de controlar los recursos se ocupa de los recursos físicos tales como equipos, materiales, instalaciones e infraestructura que se va a llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. Ahora, para la actualización de la asignación de recursos, es necesario saber qué recursos reales se estuvieron utilizando hasta la fecha y cuáles siguen siendo necesarios. Esto es hecho principalmente mediante la revisión del uso del desempeño hasta la fecha, que bueno, luego mi compañero Arian va a estar hablando al finalizar. Controlar los recursos tiene que ver con monitorear los consumos de recursos, identificar y hacer frente a la escasez o al superávit de recursos de manera oportuna, garantizar que los recursos sean utilizados y liberados de acuerdo al plan y a las necesidades del proyecto, informar a los interesados pertinentes si surgen problemas con los recursos relevantes, influir en los factores que puedan originar cambios en la utilización de los recursos y, por último, gestionar los cambios aprobados conforme se producen. Como el resto de procesos de control, debe realizarse de forma continua en todas las fases del proyecto y, como se sabe, afecta tanto a los recursos físicos como a los del equipo. Las técnicas empleadas, vamos a ir viendo que van desde el análisis de datos hasta las habilidades de negociación o de influencia requeridas en el director del proyecto. Y así como vimos en la filmina anterior, en la imagen, el controlar los recursos va a requerir de entradas, herramientas y técnicas, y por supuesto las salidas. Y ahora mi compañero Maxi va a comentar sobre la primera de ellas, que son las entradas. Bueno, voy a hablar de las entradas del proceso, que la primera entrada sería el plan de dirección del proyecto, pero dentro de este está el plan de la gestión de los recursos, que es el que proporciona la guía
sobre cómo se deben utilizar y controlar y eventualmente liberar los recursos físicos. Como otra entrada, tenemos los documentos, varios documentos del proyecto que se listan ahí abajo. Tenemos los registros de incidentes, que estos se utilizan para identificar incidentes como la falta de recursos, el retraso de suministros, por ejemplo, o la baja calidad de las materias primas. El registro de lecciones aprendidas, que son lecciones que se aprendieron en el pasado, donde tenemos registro de lo que puede llegar a afectar a los recursos que vamos a utilizar. La asignación de recursos físicos, que la asignación de recursos físicos describe la utilización prevista de los recursos, junto con detalles tales como tipo, cantidad, ubicación, y si el recurso es interno o es subcontratado. El cronograma del proyecto, que es donde se muestra en qué etapas se van a necesitar los recursos y qué recursos se van a utilizar y en qué ubicación. La estructura de desglose de recursos, que proporciona una referencia en caso de cualquier recurso necesite ser reemplazado o readquirido durante el transcurso del proyecto. Y requisitos de recursos. Se identifican las materias primas, equipos, suministros y otros recursos necesarios. Y por último, dentro de los documentos del proyecto, los registros de riesgo, que identifica los riesgos que pueden afectar a equipos, materiales o suministros. Otra entrada de este proceso son los datos de desempeño del trabajo, que contienen datos sobre el proyecto, como el número y el tipo de recursos que se utilizaron. Los acuerdos que forman parte de los recursos que se contratan por fuera de la empresa, o sea, recursos externos a la empresa, y son los acuerdos que se realizaron en base al proyecto que estamos analizando, y deben definir también los procedimientos cuando es necesario obtener nuevos recursos, cuando el proyecto ya está en marcha y no fueron planificados, o hay problemas con los recursos actuales. Y por último, como entrada están los activos de proceso de la organización, que dentro de estos pueden estar las políticas de materia de control y asignación de recursos, los procedimientos de escalamiento para el manejo de incidentes, y repositorio de lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y similares. Es parecido a parte del documento de los documentos que se mencionaron anteriormente. Y ahora Leandro va a seguir con las herramientas y técnicas del proceso. Bueno, yo, como dijo recién mi compañero, voy a comentar las herramientas y técnicas que existen en el proceso de controlar los recursos. Primero, como se ve en pantalla, tenemos el análisis de datos, que dentro de este encontramos el análisis de alternativas para poder elegir la mejor resolución y corregir las variaciones en el uso de los recursos. Luego tenemos el costo-beneficio, que este análisis ayuda a determinar la mejor acción correctiva cuando estamos hablando de costos, en el caso de que haya alguna desviación en el proyecto. También tenemos las revisiones del desempeño, que miden y comparan cómo se planificó la utilización de los recursos al inicio del proyecto y cómo se están llevando a cabo ahora en el día de la fecha. Y por último, dentro del análisis de datos, tenemos el análisis de tendencias, que se basa básicamente en la información del desempeño actual para poder ir planificando los recursos necesarios en las próximas etapas del proyecto. Bueno, ahora voy a pasar con la resolución de problemas, que para esto se pueden usar un conjunto de técnicas que van a ayudar al director a poder resolver problemas que existen durante el proceso de controlar los recursos. Estos recursos pueden ser dentro de la organización como también fuera de ella, y el director va a tener que seguir esa serie de pasos que se ven en pantalla para poder resolverlos. También dentro de las técnicas y herramientas
pasada a la otra mesa. También dentro de las técnicas y herramientas tenemos las habilidades interpersonales y del equipo, que también se conocen como habilidades blandas y que son básicamente competencias personales. Se dividen en dos. Por un lado, la negociación para poder obtener recursos físicos adicionales cuando hay cambios en los recursos físicos o los costos asociados a estos mismos recursos. Y por otro lado, la influencia, que puede ayudar al director a resolver problemas y obtener los recursos necesarios en el momento que lo está necesitando. Bueno, y por último, dentro de las herramientas tenemos el sistema de información para la dirección de proyectos, que puede incluir el software para la gestión o la programación de monitorear estos recursos y saber si se están usando adecuadamente en el lugar que corresponde. Y bueno, ahora va a pasar mi compañero Arian a explicar por último la salida. Bien, ¿se escucha ahí? Sí, ¿no? Joya. Sí, se escucha. Bien, buenísimo. Bien, como bien dijo Leandro, yo voy a pasar a hablar un poco sobre la parte de control de recursos, la parte de salidas. Como vemos ahí en pantalla, esto se divide en 4 grandes secciones. Por un lado tenemos lo que es la información de desempeño de trabajo, que es aquella información que incluye todo lo relacionado a cómo está progresando el trabajo del proyecto, mediante la comparación de los requisitos de recursos y la asignación de recursos con la utilización de estos, bueno, a través de las actividades del proyecto. Esa comparación podría mostrar brechas en la disponibilidad de recursos que deberían ser abordadas. Luego, por otro lado, tenemos las solicitudes de cambio, que es, bueno, cuando se producen solicitudes de cambio como resultado de llevar a cabo el proceso de controlar los recursos, o cuando las acciones correctivas o preventivas, que, bueno, las que son recomendadas, impactan en cualquiera de los componentes del plan para la dirección del proyecto o en los documentos del proyecto. El director del proyecto deberá presentar una solicitud de cambio, y las solicitudes de cambio se procesan para la revisión y el tratamiento por medio del control integrado de cambios. Luego tenemos lo que es la actualización del plan para la dirección del proyecto, que básicamente, bueno, cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otras cosas, como podemos ver ahí, lo que es el plan de gestión de recursos, que, bueno, este plan se actualiza a fin de reflejar la experiencia real para gestionar los recursos del proyecto. Y luego tenemos 2 líneas, lo que es la línea base del cronograma y la línea base de costos, que son básicamente lo mismo, digamos, que pueden llegar a ser necesarios cambios, tanto en el cronograma como en la línea base de costos del proyecto, para reflejar, digamos, por un lado los recursos y por otro lado los costos. Luego tenemos lo que es las actualizaciones a los documentos del proyecto, que, bueno, estos documentos pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso. Y bueno, se incluyen, entre otras cosas, como podemos ver también ahí, lo que es el registro de supuestos, que este puede actualizarse con nuevos supuestos respecto a los equipos, a los materiales, bueno, recursos físicos, suministros, entre otras cosas. Lo que es el registro de incidentes, que bueno, que puede pasar que se registren nuevos incidentes, que se presenten nuevos incidentes como resultado de este proceso, y deberían quedar registrados en ese registro, no valga la redundancia. Luego tenemos el registro de lecciones aprendidas, que, bueno, este registro podrá actualizarse con las técnicas que fueron eficaces en la gestión de la logística de recursos, bueno, los desechos o las variaciones en la utilización y, bueno, las acciones correctivas que se utilizaron para responder a las variaciones de recursos. Luego tenemos la asignación de recursos físicos, que son, bueno, son dinámicas y están sujetas a cambios debido a la disponibilidad, bueno, el proyecto, la organización, el entorno u otros factores. Por anteúltimo tenemos lo que es el registro de riesgos, que, bueno, este va a ser actualizado con nuevos riesgos asociados a la disponibilidad de recursos, a cómo se utilizan y a otros riesgos, por ejemplo, de los recursos físicos. Y por último, para finalizar, tenemos lo que es la estructura de desglose de recursos. Bueno, podrán ser necesarios cambios en la estructura del desglose de recursos
a fin de reflejar la forma en que se está utilizando los recursos del proyecto. Básicamente esa sería toda la etapa de las salidas, digamos, ¿no? Bien, eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Muy bueno, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Una pregunta, algún comentario? Están viendo el partido. ¿Cómo vamos? Que se transmitan algo. Yo escuché que gritaron un gol, así que va ganando 1-0, creo. Golazo, puso Carolina. Me imagino que golazo lo de la presentación, ¿no? Fue Carolina. Claro. Bueno, ¿ninguna pregunta, ningún comentario? Se entendió. Sí, la verdad que se entendió, estuvo bueno. Solo una pequeña salvedad, les comparto la imagen clásica que está ahí en la carpeta de imágenes. Sí. De esta área de conocimiento de los recursos, que tiene procesos en planificación, ejecución y monitoreo y control. Este casualmente es el proceso que comentaban recién los chicos, el 9.6, controlar los recursos. En esta versión 6 del PMBOK, antes esta área de conocimiento se llamaba recursos humanos. Ahora se llama solamente recursos y mezcla tanto los recursos humanos como los físicos. Por ahí a veces se confunde un poco con las adquisiciones, ¿no? Las adquisiciones también es uno donde está comprando recursos y contratando personal nuevo. Ahí creo que los chicos mencionaron al principio que este proceso 9.6 es el que controla los recursos físicos, pero también habla en varias partes de las personas, ¿no? Como por ejemplo registro de incidentes y otras cosas más. El que controla a las personas prácticamente el 9.5, si bien está en la ejecución, es dirijo y controlo al equipo. Estoy ahí prácticamente, ¿no? Les doy indicaciones de qué tienen que hacer y voy verificando de lo que hacen, lo están haciendo bien. No sé por qué la verdad el PMBOK hizo esta diferencia entre recursos humanos y recursos físicos en la misma área, y por ahí se presta un poco a confusión. Lo mismo pasa con el 9.3, es aquí los recursos físicos, y el 9.4 es desarrollar el equipo ya incorporando algún miembro nuevo, lo incorporo al equipo. Pero bueno, después todo lo demás es lo que explicaron los chicos, que está bien explicado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Pero entonces que el 9.5 y el 9.6 estarían como medios mezclados, una cosa así. O sea, en controlar recursos tenés recursos también. O sea, pues si tenés recursos humanos y también lo estás en dirigir el equipo, es como que no encuentro la diferencia. En realidad, sí, está puesto así, dice así al principio de ese proceso, como bien dijeron los chicos, que es para controlar los recursos físicos. Los recursos humanos, si bien hay, como los chicos se mencionaron ya algunas partes que hablan de las personas, pero por ahí lo hace más este proceso 9.5. Inclusive no sé si se acuerdan cuando vimos la parte del cronograma, definimos las actividades, el 6.2, las secuenciamos, y antes de estimar la duración de las actividades, había que ver el proceso este 9.2, estimar los recursos de la actividad, donde acá yo le digo, esa actividad la va a hacer tal persona y además necesito tal recurso físico. Este 9.2 es de los dos recursos. 9.3, 9.4, como les digo, físicos y humanos, 9.5 humano y 9.6 físico. No sé, lo armaron así, pero básicamente es toda la área de conocimiento, tanto de los recursos físicos como de los humanos. Ustedes tienen que hacer en la administración de un proyecto más el hincapié por ahí, que a las personas no las van a tener en todas las etapas del proyecto. Por ejemplo, en un desarrollo de software, al principio, para relevar las necesidades, por ahí necesito analistas, 2 analistas que hagan
relevamiento. Y entre la parte del relevamiento, no sé, llegar a un prototipo de pantalla, capaz que pueden ser los analistas, algún diseñador. Después recién meto los programadores. Algún administrador de base de datos, alguien para la red, si necesito algo de eso. Pero a medida que se va terminando el proyecto, los voy liberando esos recursos. Por ahí los analistas que comenzaron, no necesito después a todos durante el desarrollo, necesito menos personas por ahí. Y cuando se termino voy liberando a los desarrolladores. Por ahí me quedo con la parte del test, el implementador, y la implementación me quedo con menos recursos. No es que los echo, sino que los voy asignando al proyecto en diferentes etapas, y a medida que los libero, les voy asignando actividades para otro proyecto, seguramente. Por ahí hablo un poco más de eso, ¿no? Cuando mencionaba la parte de la liberación de los recursos, es que se van liberando por ahí eso a las personas. Eso ustedes en el proyecto ya lo tienen en la parte del cronograma, ya saben qué personas hacen cada actividad, qué recursos físicos se requieren, y cuando armaron el presupuesto también tienen un presupuesto que era por fase y tipo de recurso. Ahí ya saben en cada fase qué personas están, o bien saben por cantidad y rol, y qué recursos físicos se necesitan también en cada una de esas fases. Entonces, básicamente acá lo que tenía que hacer es controlar, ¿no? Esas personas que están, las voy librando. Después, los conflictos, mencionaba también, es un punto importante de esta área de conocimiento, porque siempre va a haber conflictos. Acá por ahí se hace hincapié a los miembros del equipo, pero también puede haber conflictos con el cliente. Es saber un poco como líder de proyecto cómo manejarlos. Si en una reunión de trabajo entre los miembros del equipo se hace por ahí una discusión una discusión técnica de algo, de cómo encarar algo, por el líder de proyecto tendría que dejar que más que discusión sería como un debate que siga. Ahora ya cuando se nota que ese debate ya se empieza a levantar el tono y de un debate pasa a una discusión, ahí sí hay que interferir para evitar que eso pase a mayores. Pero siempre van a haber conflictos, con el cliente también lo mismo, que no está conforme con algo que se entregó. Es saber un poco manejar eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Todo perfecto. Bueno, vamos a dejar de grabar. Recording stopped. Los dejo libres, ya sé que para ver el partido, y me quedo con mis grupos a ver si tienen alguna duda. Hoy estuve respondiendo los últimos mails de los grupos míos del 11 al 15. Así que los dejo libres y me quedo con los chicos que están conmigo si tienen alguna duda. Sergio, Chao, te hago Sergio, una buenas consulta. noches. Buenísimo, Sí. Sergio, un abrazo. Chao, chicos, nos vemos. Chao, gente. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos, Sergio. Buenas noches. Hasta luego, nos vemos. Chao, profe. No, profe, hasta luego. Chao, chao, chao.